En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, por favor, siéntense. Hermanos, este encuentro tiene como título general: Cristo rompe las cadenas. Es decir, que vamos a hablar fundamentalmente de liberación. Las cadenas que se rompen son una señal de cómo Cristo nos libera, Cristo nos da la libertad. La liberación que trae Cristo es amplia, profunda, duradera e integral. 4 características para que vaya poniendo en sus apuntes. La liberación que Cristo trae es amplia, profunda, duradera e integral. Amplia porque abarca las distintas áreas de nuestra vida. Profunda porque quiere llegar hasta la raíz de nuestro ser. Duradera porque se prolonga en el tiempo y alcanza incluso la eternidad. Integral porque no descuida ninguno de los elementos, ninguna de las facultades de nuestro ser. Es decir, Cristo quiere liberarnos completamente. Muchos católicos y algunos protestantes asocian la palabra liberación únicamente con lo que tiene que ver con exorcismos, liberarse de maleficios, infestaciones, posesiones, es decir, del ataque del enemigo, del ataque del demonio. Pero si vamos a la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que la liberación que Dios quiere traer a nuestra vida tiene esas 4 características que ya he dicho. Es amplia, profunda, duradera e integral. Y como es una liberación integral, tiene que ver con todas las potencias de nuestro ser. Por eso vamos a distribuir nuestro tema en 3 partes, siguiendo una sencilla explicación antropológica que nos da San Agustín y que es muy querida también por Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. San Agustín dice que el alma humana tiene 3 potencias fundamentalmente, que son el entendimiento, la voluntad y la memoria. Y decimos que una antropología es una mirada al ser humano. Anthropos quiere decir hombre en el sentido de ser humano. De modo que la antropología de San Agustín, tomada después y profundizada por Santa Catalina de Siena, habla de esas 3 potencias. A mí ese esquema me gusta mucho, me parece muy útil para describir toda la obra de Dios en el ser humano. Como quien dice, para que no se nos pierda nada importante. O sea que vamos a hablar de la liberación que Cristo le trae a nuestro entendimiento, porque el entendimiento tiene que ser liberado. La liberación que Cristo trae a nuestra voluntad, porque la voluntad, que es nuestra facultad de querer y de amar, querer en el sentido de buscar algo, amar en el sentido de ese sentimiento profundo, esa facultad de la voluntad tiene que ser liberada. Y luego también nuestra memoria tiene que ser liberada. Tal vez queda más claro si digo nuestro pasado. Tenemos que liberarnos de nuestro pasado, porque hay muchas cosas de nuestro pasado que quizás están pesando sobre nosotros, de manera que ya no solo es pasado, sino que también es pesado. Entonces, si usted tiene un pasado pesado, seguramente va a obtener mucho provecho de estas enseñanzas que en el nombre de Cristo
y con gran fidelidad a nuestra Iglesia Católica deseo ofrecer durante estos días. Entonces ya usted tiene cuál es el programa que vamos a seguir. Vamos a hablar de liberación, que es amplia, profunda, duradera e integral, y vamos a hablar de cómo esa liberación, esas cadenas que Cristo rompe, las rompe cuando se trata de nuestro entendimiento, de nuestra inteligencia. Eso va a ser el día de hoy. Luego, con el favor de Dios, vamos a hablar de lo que Cristo hace en nuestra voluntad. Eso será el día de mañana. Y luego al tercer día vamos a hablar de la liberación que Cristo trae de nuestro pasado. No queremos que este sea solamente un estudio. No nos metemos en estos temas solamente por aprender cosas bonitas. Nuestro deseo, nuestro propósito es no solamente aprender, sino experimentar. Nos dice el Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, dice que todo el camino de la fe empieza y termina con la palabra encuentro. De modo que lo que buscamos con estas catequesis o con estas enseñanzas, lo que buscamos básicamente es un encuentro renovado con la persona de Cristo, encuentro renovado con su poder y sobre todo, siguiendo la iniciativa del Papa Francisco, un encuentro renovado con su misericordia. Porque lo que podemos descubrir indudablemente es que aquella persona que experimenta liberación, experimenta misericordia. La única razón por la que Dios se abaja hasta nosotros y nos regala su sanación y nos regala su liberación, el único motivo por el que Dios llega hasta nosotros y hace todas esas maravillas es porque nos ama abundantemente. Nos ama con toda su ternura, nos ama con toda su compasión, nos ama con toda su misericordia. Así que deseamos experimentar misericordia. La liberación de nuestra inteligencia ha de ser una experiencia de misericordia. La liberación de nuestra voluntad, una experiencia de misericordia. Y la liberación de las cadenas de nuestro pasado, una experiencia de misericordia. Ahora bien, el Papa Francisco nos dice algo más. Nos dice que esta experiencia de misericordia ha de llegar a nosotros, pero no quedarse en nosotros. La idea es que esa experiencia, esa alegría, esa bondad, esa dulzura que experimentamos a través de nosotros, luego se vuelva testimonio, oportunidad, puerta abierta para otros hermanos. Es decir, que habiendo experimentado nosotros misericordia, podamos también llevar esa misericordia como misioneros a otros muchos en otras partes del mundo incluso. Ese es el propósito. Entonces entremos en nuestro capítulo primero. Son 3 capítulos. Capítulo primero, la inteligencia. Capítulo segundo, la voluntad. Capítulo tercero, la memoria, que es como decir la liberación de nuestro pasado. Cuando se habla de liberación de la inteligencia, creo que la primera reacción es un poco de perplejidad. ¿Qué clase de liberación puede tener la inteligencia? ¿Qué clase de cadenas pueden llegar a la inteligencia? Pues resulta que son muchas. Las cadenas que afligen a la humanidad son muchas. He distribuido, pidiendo el auxilio del Espíritu Santo y humillándome ante Dios, he distribuido el tema en 3 capítulos y cada capítulo trae 8 cadenas. O sea que no es ni una ni dos. Vamos a hablar de 8 cadenas diferentes que pesan sobre la inteligencia humana. ¿Para qué nos dio Dios la inteligencia? Para tender hacia la verdad. El alimento de la inteligencia es la verdad. Y hay en el ser humano un deseo, hay un apetito, una búsqueda de la verdad. Para eso tenemos inteligencia.
En esa verdad, o mejor, en la verdad aprendemos nuestra verdad, aprendemos quiénes somos en verdad y aprendemos sobre todo quién es Dios en verdad. Y en ese conocimiento estriba la vida eterna, pues así dice nuestro Señor Jesucristo. Esto aparece en el capítulo número 17 del Evangelio según San Juan. Dice Jesús hermosamente: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú enviaste, a Jesucristo. Ahí nos muestra Cristo que en ese conocimiento recibimos nuestra vida. Hemos sido hechos, hemos sido creados para conocer a nuestro Creador. Ninguna de las preciosas criaturas que hay en el universo tiene ese privilegio. Solo nosotros, dentro del universo visible, nosotros y los ángeles santos, si consideramos toda la creación divina. De modo que el perrito ha sido hecho por Dios, es criatura de Dios, pero jamás conocerá a su Creador. La hormiga nunca conocerá a su Creador. La ballena tampoco, ni el tigre, ni las plantas, ni las rocas. Es privilegio nuestro poder conocer a nuestro Creador, conocer al que nos ha hecho. Y al conocer el universo y al conocer al Creador del universo, entendemos como por reflejo la inmensa dignidad de nuestro propio ser, conocer nuestra propia dignidad. Eso es abrirnos a la verdad. La inteligencia humana ha sido hecha para llegar a la verdad. Por eso espontáneamente uno siente un gran fastidio cuando tratan de engañarlo. Usted seguramente conoce muy bien esa situación. Cuando una persona trata de decirle mentiras a usted, usted se disgusta. No me engañe, no me venga con eso. No soy tonto, usted le dice a la persona que trata de engañarle. Si le dicen que le van a vender una cosa y le dan otra, usted se disgusta. Se disgusta, ¿por qué? Porque le están engañando. ¿Qué hay detrás de ese disgusto? Detrás de ese disgusto hay el anhelo, el deseo que usted tiene de la verdad. Necesitamos la verdad. Si uno habla, por ejemplo, con las personas que llevan un camino recorrido con una pareja, pero ha sucedido algo terrible, hay una infidelidad, y una de las cosas que más duele en la infidelidad es ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me mintió? Eso es lo que duele. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué no me dijo? Tanto que me decía mi reinita, mi princesa, mi emperatriz coronada, y al final, mentiroso como todos. Eso da rabia que la mentira. No insulte mi inteligencia, no me diga mentiras. ¿Usted cree que yo soy bobo? ¿Por qué utilizamos esa expresión? Porque tenemos apetito, tenemos deseo de verdad. Hombres y mujeres tenemos deseo de verdad. Necesitamos la verdad. Mire, no sea tonto. Los papás le dicen a sus hijos, les dicen, ¿usted cree que yo nací ayer o qué? ¿Qué le está diciendo al hijo con esa expresión? Le está diciendo, no soy tonto, yo quiero conocer la verdad. Dígame la verdad. Y da rabia cuando ya la persona la tienen bien investigada y empieza a decir mentiras. ¿Y esa quién es? Una amiga. Una señora le encontró al esposo un papelito con un nombre, un nombrecito, Linda, y allá un número. ¿Y esto qué significa? No, esa es una yegua muy famosa que corre el próximo fin de semana, y yo, para que no se me olvidara, apunté ahí, claro, con el celular de la yegua también. Entonces da rabia que a uno lo consideren tonto. ¿Por qué le da rabia a uno? Porque uno quiere saber la verdad. Uno quiere saber la verdad. En Colombia todos deberíamos estar jubilosos con la palabra paz. Pero ¿por qué muchos sentimos que hay que ponerle un poco
de matiz a esa alegría y por qué hay personas que sienten incluso repugnancia frente a un proceso de paz, porque sienten que hay muchas cosas que no son verdad, que hay muchas cosas que no han salido a la luz, hay muchas cosas que no son como aparecen en el papel. Por eso no se siente alegría, porque la alegría se siente en la verdad. Por algo Jesucristo dijo: la verdad os hará libres. La verdad es necesaria para el ser humano, es necesaria. Hay personas que hacen larguísimos caminos en su vida, hacen largas peregrinaciones por conocer la verdad. Y uno no se imagina lo que es ignorar algo valioso, sino cuando le sucede o cuando uno tiene cerca una historia de estas. Piense usted, por ejemplo, en el caso que ya he conocido varios, piense en el caso de una persona que es adoptada. Esa persona ha recibido muchísimo amor. Sus papás adoptivos le han dado amor, cuidado, atención, pero por supuesto le han dicho en algún momento, en el momento apropiado, le han dicho: mira, sucede que tú eres adoptado. Y con bastante frecuencia esta persona siente una inquietud de saber cuál es la verdadera mamá, sobre todo la mamá. ¿Cuál es la verdadera mamá? Y esa urgencia de encontrar a la mamá. Una mujer que por la circunstancia que fuera no hizo nada, materialmente nada, pues además de darle la vida, claro, pero no hizo nada por ese ser, porque lo entregó pronto en adopción. Pero hay una necesidad: yo quiero saber cuál es la verdad. Es algo que está en el corazón humano, es algo que no se puede negar. Cuando uno hace esta explicación, entonces se da cuenta de por qué sí pueden haber, y de hecho hay, cadenas, muchas cadenas. Yo alcanzo a enumerar por lo menos unas 8 cadenas, por lo menos 8 cadenas que tienen que ver con la inteligencia, que tienen que ver con la búsqueda de la verdad. Lo más hermoso, sin embargo, no es saber que existen esas cadenas. Lo más hermoso, lo más bello, es darse uno cuenta que Dios nos da en Cristo manera de romper esas cadenas para que el anhelo profundo de nuestro corazón no caiga en el vacío. Dios ha puesto en ti un anhelo que tiende hacia la verdad, y ese anhelo no debe caer en el vacío. Pero recuerda que hemos hablado de distintas verdades. La verdad más importante, la que da la vida eterna, es la que dice Cristo en el capítulo 17 de San Juan: que conozcamos al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Esa es la más importante de todas las verdades, la más importante. Después de esa vendrán otras. Pues empecemos a nombrar cadenas, empecemos a reconocer estas cadenas, pero recuerde que todo lo que digamos hay que verlo siempre en una perspectiva de fe, de esperanza y de amor. De fe, porque nosotros desde el principio estamos afirmando que hay un Dios grande, poderoso y sabio, compasivo, que nos ha dado a su Hijo. De esperanza, porque mira, todo lo que aparezca en estas charlas, en estas predicaciones, todo lo que tú veas, míralo por favor en perspectiva de esperanza. Nada ilumina a Cristo que no vaya a sanar. Cristo jamás ilumina una herida solamente para que te duela, solamente para humillarte, solamente para ponerte en ruta de derrota. Cristo ilumina una herida cuando la va a curar. Y aquí hemos invocado el nombre de Cristo y tenemos esa certeza y tenemos esa esperanza. Y por eso también hemos invocado al Santo Espíritu de Dios, espíritu de amor, espíritu de caridad, porque queremos que sea en un ambiente de amable caridad, en un ambiente de dulce caridad, donde nosotros experimentemos cómo Dios nos va liberando. Después de la explicación dada sobre la inteligencia, parece claro cuál es la primera de todas las cadenas. La primera cadena se llama ignorancia. Es una cadena espantosa. La ignorancia.
Ignorancia que significa imposibilidad radical de acercarse a un conocimiento, precisamente porque no lo conozco, porque no tengo manera de llegar a él. Ahora bien, siempre en la Iglesia Católica se ha distinguido entre la ignorancia vencible, es decir, la que puede ser vencida, y la ignorancia invencible. Hay personas que por una condición mental o por un accidente, tal vez por algo de nacimiento, por algo genético, tienen una severísima limitación mental. Esas personas quizás tienen una ignorancia invencible. Hay casos muy graves de limitaciones mentales. Es una ignorancia invencible. De esa no vamos a hablar aquí. Los caminos del amor de Dios para esas personas son reales. Dios tiene expresiones únicas, muchas veces secretas, pero reales de su amor para las personas que tienen alguna discapacidad mental. Dios sabe reservar lo más cálido de su amor para esas personas, pero no es el caso del que nos vamos a ocupar ahora. Aquí vamos a hablar de la ignorancia vencible. Cuando yo hablo de este tema, pienso en el daño que el comunismo ha hecho en tantos lugares. Una amiga mía religiosa estuvo trabajando durante un tiempo en la isla de Cuba. Cuba empezaba en ese momento a abrir un poquito más las puertas para que llegaran misioneros del extranjero, misioneros cristianos y católicos del extranjero. Y esta religiosa que les cuento estuvo varios años allá en Cuba. Ella, en su labor pastoral, trabajaba con algunos jóvenes brillantes. Cuba se ha preocupado por darle mucha importancia al tema del estudio, de manera que jóvenes muy inteligentes, brillantes, puedes imaginarte un muchacho de 20, 25 años, una chica de 22, 18, esas edades en que las fuerzas físicas, psicológicas, emocionales están a tope. Bueno, y uno de estos muchachos participaba de las catequesis que brindaba mi amiga religiosa colombiana allá en Cuba. Y esta mujer, consagrada a Cristo, hablaba del amor de su alma y poco a poco iba exponiendo quién es Cristo, cómo es el Evangelio, cuál es la propuesta de Cristo. Le estaba hablando a jóvenes de 20, 25 años que no sabían trazarse la señal de la cruz, que no podían recitar el Padre Nuestro, que no habían sido bautizados, estaban en una condición grave de ignorancia. Pero a medida que esta mujer iba explicando más y más quién es Cristo, cuál es la propuesta de Cristo, qué trajo Cristo a esta tierra, de qué nos libera Cristo precisamente, en un momento dado uno de estos muchachos que la estaba oyendo rompe a llorar con una mezcla de tristeza y de rabia. Mi amiga le pregunta: ¿por qué lloras? Y él le responde: porque este gobierno, en esa época estaba Fidel Castro, porque este gobierno, aunque fuera por cultura general, así decía, aunque fuera por cultura general, ha debido hablarnos de Cristo, aunque fuera por cultura general, porque les hablaban de muchas cosas y las etapas de la historia y la economía, por supuesto, y la medicina que es tan importante en Cuba, las matemáticas, pero nunca les hablaron de Cristo. Entonces esta persona que desconocía el nombre de Cristo y el poder que está en Cristo, esta persona se quejaba, y se quejaba con dolor, con indignación. ¿Cómo es posible? Aunque fuera por cultura general. Esa es una cadena. Privar a la gente del conocimiento de Cristo es suma crueldad. Imagínate que en uno de esos países antiguos donde hay monarquía, tienes al príncipe heredero, pero nadie le dice que él es el príncipe, nadie le dice que él está destinado a heredar un reino gigantesco, lleno de riqueza, de posibilidades y de súbditos que le aman, pero está escondido, lo tienen prisionero y nadie le habla de quién es él. Nadie le dice que él es el príncipe. Esa ignorancia se convierte en suma crueldad,
porque este hombre seguramente llevará una vida de mendigo o de labriego, llevará una vida en todo caso indigna o incongruente con lo que podría vivir. ¿Por qué? Porque no sabe quién es. Así le pasa a muchas personas, no tienen ni idea, no saben quién es Cristo, no saben cuánto les ha amado Cristo, no saben qué poder hay en la sangre de Cristo. Y precisamente por esa costosa, porque es costosa, por esa costosa ignorancia, llevan una vida indigna, porque no conocen cuánto valen. Es necesario encontrarse con la persona de Cristo para saber uno cuánto vale. El valor tuyo no te lo dice el mundo, el valor tuyo te lo dice la sangre resplandeciente de Jesús en la cruz y en el Calvario. El valor tuyo no te lo dice el mundo. El mundo te dice para qué te quieren utilizar. Quizás para producir dinero, quizás para que seas un piñón, un engranaje dentro de una fábrica, quizás para que seas un elemento perdido en el rincón de un inmenso organigrama de una empresa en donde nunca podrás ascender mayor cosa. Eso eres tú. Y a esos gobiernos y a esas empresas y a esos poderes les conviene que tú no sepas cuánto vales, porque el día que una persona sabe cuánto vale, empieza a exigir que la traten como vale. Por eso la primera de las cadenas se llama la ignorancia. Pero de todas las ignorancias, la ignorancia más triste, la ignorancia más terrible, es la ignorancia sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. Esa es una gran ignorancia. Y es gran ignorancia porque nos enseña Santo Tomás de Aquino algo muy bonito. Santo Tomás de Aquino dice que la vida humana es como un camino y que cada decisión que tú tomas es como un paso en ese camino. Eso quiere decir que si tú tomas malas decisiones, tu camino se daña y puede acabar en el abismo. Si tomas las decisiones apropiadas, si das los pasos correctos, seguramente vas a llegar a la mejor de tus metas. Eso nos enseña Santo Tomás de Aquino al comienzo de la segunda parte de su obra magna llamada La Suma Teológica. O sea que las decisiones nuestras son la vida misma. Es decir, la vida es prácticamente lo mismo que el conjunto de tus decisiones, porque la vida es el trayecto que tú haces en el tiempo, y el trayecto que tú haces en el tiempo es el trayecto de tus decisiones. Entonces tus malas decisiones son la ruina de tu vida, tus buenas decisiones son la mayor bendición en tu vida. Pero ¿cómo vas a tomar buenas decisiones si no tienes una luz? Si no tienes un criterio para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque bueno es lo que te va a llevar a tu verdadera meta, y malo es lo que te está conduciendo, quizás sin que tú te des cuenta, al abismo. Entonces no hay peor ignorancia que ignorar sobre lo bueno y lo malo. Y tristemente hay muchos a los que les conviene que, como dice Isaías, llamemos bien al mal y mal al bien. Y por eso vivimos en una época de terrible confusión y de terrible ignorancia. Póngase a pensar, por ejemplo, un niño, y no vaya muy lejos, piensen en los hijos de ustedes, piensen en sus sobrinos y en sus nietos, piensen en esos hijos suyos, y piensen en qué mundo van a crecer esos hijos. Un mundo donde resulta que si el abuelito está sufriendo mucho por la enfermedad, hay que matarlo. Eso se llama eutanasia. Si el hijito de mi hermana mayor es un estorbo para su carrera, hay que matarlo. Eso se llama aborto. Si mi hermanita se quiere casar con una novia que se consiguió porque ahora resulta que parece que es lesbiana, todo está bien y todos debemos aplaudir y hacer buena cara en la foto. Si luego mi hermanito mayor decide que hay que fumar marihuana, pues ya el gobierno está haciendo todo, pero a marchas forzadas, para legalizar el consumo de marihuana y tener así otra manera de cobrar impuestos y otra manera de embrutecer y encadenar al pueblo, porque de eso es de lo que se trata, que seamos todos adictos. Eso es lo que quieren los gobiernos. Entonces piense un niño, por ejemplo este que casi no deja predicar, un niño como esos, como ese criaturo ahí presente, ¿en qué mundo va a crecer ese niño? Ese niño va a crecer viendo
que parece que da lo mismo ser bisexual, transexual, retrosexual, contrasexual, asexual. Da lo mismo, todo da lo mismo. Consumir marihuana da lo mismo. Suicidarse, un aplauso para el que se suicidó. Matar al abuelito, qué mejor que matar al abuelito. Ese es el mundo. Entonces estamos en un mundo donde al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Y eso es una cadena. Los hijos de ustedes ya están encadenados y ustedes no se han dado cuenta. Los hijos de ustedes ya están encadenados porque ya tienen esa confusión. Hagan la prueba de hablar de temas serios con sus hijos, especialmente hijos adolescentes. Se llevarán tristes sorpresas. Pónganse a hablar de estos temas serios, temas de familia, temas de defensa de la vida, temas de dignidad de la persona humana. Pónganse a hablar de esos temas con sus hijos y verán que ya sus hijos, espero que no, pero temo que sí, se darán cuenta ustedes que sus hijos con mucha frecuencia ya tienen esta manera de pensar. Bueno, pues eso sí, que cada uno, ¿no? Que cada uno vea, ¿no? Si quiere fumar, pues que fume. Y si quiere emborracharse, pues que se emborrache. Y al fin y al cabo, si se va a suicidar, que se suicide pasito y no pasa nada. Esos son los hijos de ustedes. Pero detrás de esa sonrisa de perplejidad y detrás de esa aparente madurez política y social que lleva a una llamada tolerancia, detrás de todo eso, ¿qué es lo que hay? Una cadena, una terrible cadena que se llama ignorancia del bien y del mal. Y lo peor del caso que es que esos papás sin brújula moral, ¿cuáles papás? Los hijos de ustedes, porque los hijos de ustedes pues serán papás también. Ese es el problema, que eso no para. Debería hacerse como un padre mientras todo el mundo reflexiona y se convierte y ahí sí seguir engendrando hijos. Pero resulta que eso no para. Entonces, ¿qué quiere decir? Que unos hijos llenos de perplejidad crecen y muy pronto se convierten en papás que no tienen ninguna ruta para darle a sus respectivos hijos. No tienen ruta para darle. Y eso es grave, muy grave. Y esa es una cadena. Y eso se llama la cadena de la ignorancia. ¿Cómo rompe Dios esa cadena? Porque aquí vamos a ir viendo cómo cada cadena se rompe. ¿Cómo rompe Dios esa cadena? Dios lleva peleando contra esa cadena desde hace mucho tiempo. La lucha más antigua contra esa cadena está seguramente en el año 1250 antes de Cristo o por ahí cerca. Es decir, en la época de Moisés. Se llaman los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios. A través de la predicación de los mandamientos, Dios empezó a infundir en su pueblo una brújula moral. Y Cristo confirmó el valor de esos mandamientos. Porque según nos cuenta el evangelista San Marcos, se acercó una vez un muchacho donde Cristo y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar vida eterna? Y la primera respuesta que le dio Cristo fue: cumple los mandamientos. Entonces necesitamos, así como se oye, experimentar la libertad volviéndonos a los mandamientos de Dios, así como suenan. Necesitamos tomar en serio esa palabra de Dios. Necesitamos entender que el Dios que sana y libera quiere preservar precisamente nuestra libertad a través de esos mandamientos. Esos mandamientos son pacto de libertad, son palabras de libertad para que no nos encadene la ignorancia sobre lo que es bueno y lo que es malo. Pero los mandamientos no son fáciles de cumplir. ¿Estamos de acuerdo? No son fáciles de cumplir. Pero es ahí precisamente donde brilla el don que Cristo mereció para nosotros en la cruz. El don más precioso que Cristo mereció para nosotros en la cruz se llama el Espíritu Santo de Dios. Y ese Espíritu Santo de Dios es el que mueve nuestro corazón para que no solo conozca, sino para que tienda amablemente hacia ese bien propuesto por la palabra divina. Por eso, los mandamientos de la ley de Dios
quebrantan esa ignorancia. La ignorancia que no nos dejaba reconocer dónde está el bien y dónde está el mal, esa ignorancia se quebranta acercándonos a la palabra divina. Ahora bien, Dios no nos da simplemente los mandamientos, no. Dios nos da también a través de la palabra divina, a través de la enseñanza. ¿Qué es lo que nos da? Nos da las razones. Es decir, a través de los testimonios que aparecen en la Biblia misma y a través de los testimonios que aparecen en la historia de la iglesia, uno va viendo por qué hacer el bien, aunque cueste trabajo, es bueno, y por qué hacer el mal, aunque resulte deleitable, es malo. Es decir, la palabra misma, la palabra de Dios, desenmascara los engaños del mal. Con esto que estoy diciendo, que la solución de Cristo para nuestra ignorancia sobre el bien y el mal no consiste simplemente en que nosotros nos aprendamos y recitemos los mandamientos. Es el acercamiento al conjunto de la historia del pueblo de Dios. Es el conjunto de la enseñanza de la Escritura y aún más el conjunto de la enseñanza de ese pueblo ungido por el Espíritu a lo largo de los siglos que se llama la iglesia. Y a través de ese conocimiento, a través de ese espíritu de familia, uno va viendo que el bien, aunque sea arduo, vale la pena, y el mal, aunque sea dulce, siempre traiciona. Segunda cadena. La segunda cadena se llama escepticismo. La peor de todas, y por eso había que gastarle más tiempo, es la ignorancia. Pero la segunda es grave, la segunda se llama escepticismo. El escepticismo es una posición relativamente cómoda por medio de la cual una persona dice, pues no creo, a mí no me van a convencer, a mí no me convencen tan fácil. Es la postura de la persona que toma su distancia, es la persona que dice, pues sí, hay otros que obrarán de otra manera, pero yo no creo. Hay demasiadas religiones, cada religión dice lo suyo, el uno dice que Alá, el otro dice que Buda, el otro dice que Cristo. Eso entre tanta religión no se ponen de acuerdo, yo no creo en eso. Yo simplemente voy a obrar, lo que yo veo que es bueno, lo que yo veo que es malo, y yo con eso me quedo. Ese es el escepticismo. El escepticismo es como un preámbulo para un modo de pensar que se impone mucho en nuestra época y que es conocido también como laicismo, y que pretende erradicar completamente la religión del espacio público. Aún en países de larga tradición católica como Colombia, eso ya es una realidad. Hace mucho tiempo que en la discusión de toda ley, lo primero que se hace es excluir todo elemento religioso. Aquí no entra ninguna religión. Es como si se le dijera a Cristo a la entrada del Parlamento, a la entrada del Congreso, se le dijera, usted aquí ni se le ocurra, aquí no entre. Se ha expulsado a Cristo de muchos lugares, y uno de esos lugares es precisamente el Parlamento. Se le ha expulsado de la Cámara y del Senado. La religión no interesa. Muchos quieren expulsarlo de otros sitios. Así también, por ejemplo, se le ha expulsado de la educación pública en muchos lugares. En países como España hay una verdadera guerra contra la cátedra de religión, que no haya religión por ninguna parte. Los cientificistas, que esta es una versión, podríamos decir, acelerada del escepticismo y muy propia de nuestra época, también han dado pasos semejantes en países como Estados Unidos. Es tan fuerte la influencia del escepticismo y de la incredulidad en la educación que muchos papás ven con pánico cómo los mismos hijos que mientras estaban en su infancia manifestaban devoción y cercanía a Dios, cuando van llegando a la universidad, especialmente es ese paso el más difícil en un país como Colombia, apenas llegan a la universidad, entonces ya van perdiendo la Eucaristía, van perdiendo la oración, van perdiendo el rosario, van perdiendo toda forma de piedad, porque sienten que ese tipo de cosas riñen con su nueva manera de pensar. ¿Qué tiene Cristo que decir con respecto al escepticismo? Pues en los evangelios hay dos personas escépticas. Las dos aparecen muy escépticas, pues las dos aparecen
entre los discípulos de Cristo, y estas dos personas aparecen en el Evangelio de Juan. Una de esas personas es un hombre llamado Natanael. Natanael es un nombre, o mejor dicho, es el nombre del apóstol que solemos llamar Bartolomé. La palabra Bartolomé lo que quiere decir es el hijo de Ptolomé, o el hijo de Ptolomeo. Bar en ese idioma arameo quiere decir el hijo de. Entonces Bartolomé es propiamente el apellido, es como decir el hijo de Ptolomeo. Pero el nombre propio de él era Natanael. Si ustedes examinan las lecturas de la Biblia, las lecturas de la misa en la fiesta de San Bartolomé, ustedes se darán cuenta que el Evangelio narra lo mismo que yo les voy a contar ahora. Resulta que uno de los discípulos de Cristo, llamado Felipe, se encuentra con este hombre llamado Natanael y le dice la gran noticia: hemos encontrado al Mesías. Y entonces Natanael responde con escepticismo, porque Felipe le dice: hemos encontrado al Mesías, es Jesús, el de Nazaret. Y de una vez Bartolomé toma una posición distante. Nazaret, ¿de Nazaret podrá venir algo bueno? Es escéptico, es distante. Natanael era un hombre que tenía muchos estudios. Natanael era profesor, era maestro de la ley. Para ser maestro de la ley había que tener cerca de 40 años y haberse dedicado a eso toda la vida. Yo veo en la persona de Natanael, veo el retrato de tantas personas que han gastado mucho tiempo formándose y estudiando, y a veces cuando la gente estudia y estudia, pues se vuelve escéptica, entre otras cosas, porque el estudio nos invita a encontrarnos con opiniones diversas que a veces no se concilian, y nos lleva también a encontrar personas que en una época sostuvieron una cosa y luego cambiaron de opinión. Entonces el que ha estudiado mucho con facilidad se siente tentado de escepticismo, y ese fue el caso de Natanael. Natanael decía: eso quién sabe, el Mesías, sí, uno sí quiere, claro, querer uno sí quiere que llegue el Mesías, pero que ya haya llegado y sobre todo que sea en Nazaret, así como que no creo mucho. Jesús se encuentra con él y Jesús empieza haciendo un elogio. Esta parte me parece vital. Jesús empieza haciendo un elogio de Natanael. Dice: ahí tenéis a un israelita de verdad en el que no cabe engaño. A veces cuando uno es una persona piadosa, tiene una actitud muy dura con respecto a la gente escéptica, porque los mira simplemente como incrédulos. Pero resulta que Cristo tiene una mirada diferente, por lo menos en lo que tiene que ver con Natanael, porque Cristo mira a Natanael ¿de qué manera? Cristo mira a Natanael como un buscador, uno que no traga entero. Este es un israelita de verdad en el que no cabe engaño. Es decir, Natanael sí es escéptico, pero Cristo no le tiene miedo a los escépticos. Escriba esa frase que le sirve, porque tal vez usted tiene un tío escéptico, por allá tiene una prima escéptica. Entonces es bueno que usted sepa que Cristo no le tiene miedo a los escépticos, siempre y cuando estén buscando honradamente la verdad. Que una persona no haya encontrado no es pecado si está buscando. Y ese es el caso de Natanael. Jesús lo elogia. Y créanme que en los evangelios hay muy pocos elogios de Cristo, muy poquiticos. Y Cristo lo elogia. Ahí tenéis a un israelita en el que no cabe engaño. Es decir, este no traga entero, este es crítico, este va paso a paso y va mirando las cosas como son. Este no se entusiasma tan fácil. Pero es que Cristo no busca entusiasmo, Cristo busca conversión. Y a veces hay personas que se entusiasman fácilmente y luego se desentusiasman fácilmente. Entonces Cristo no busca entusiasmo, Cristo busca conversión. ¿Qué dice Cristo de este escéptico? En él no cabe engaño. Y entonces Natanael le pregunta: ¿y tú de dónde me conoces?
Y Cristo le responde: antes de que Felipe te hablara, te había visto bajo la higuera. Ver bajo la higuera es que los maestros de la época no tenían mayores salón de clase, eso daban clase ahí en cualquier sombra, porque ese calor parecía más o menos Bucaramanga en verano, eso era una cosa seria. Entonces era debajo de un árbol donde daban clase. Y entonces, ¿qué responde Natanael? Tú eres el Mesías de Israel, le dice. El escéptico ahora cree. O sea que el problema no es ser escéptico, el problema es ser cómodo. San Agustín tiene una frase muy buena. San Agustín dice: solo niega a Dios aquel a quien no le conviene que Dios exista. Entonces, claro, cuando una persona está llevando una vida puerca, que puede llamarse también una vida perra, una vida sucia, una vida indigna, y no digo más plevedades, cuando la persona está llevando su puerca y arrastrada vida, no quiere que haya Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a marcar una luz sobre el bien y el mal. Entonces es mucho más cómodo, es mucho más cómodo no creer en Dios si se está viviendo así. Porque la persona que quiere seguir viviendo en su codicia o en su crueldad, o que quiere seguir viviendo en su lujuria, esa persona no quiere que exista Dios. Así enseña San Agustín: solo niega a Dios el que no quiere, al que no le conviene que Dios exista. Entonces el verdadero problema no es el escepticismo, el problema es la comodidad. El problema es que te has acostumbrado al pecado y le sacas ventaja a tu vida puerca. Ese es el problema. Ese es tu grave problema. Quieres llevar una vida donde tú seas la norma. Quieres hacer la norma para ti mismo. Es decir, quieres comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por eso, porque tú quieres ser norma para ti mismo y porque tú quieres organizar tu vida como a ti te parezca, por eso estás negando a Dios. El otro escéptico es el famoso apóstol Tomás, aquel que dijo: si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no creo. Ese era escéptico. ¿Cómo trató Cristo a este otro escéptico? Lo agarró a escobazos y le dijo: pedazo ingrato, lárguese de aquí. No, se le manifestó y le dijo: aquí están mis manos, aquí está mi costado. ¿Por qué? Porque Tomás no era una persona empecinada, lo mismo que en el caso de Natanael. ¿Qué fue lo que hizo Natanael? Terminó confesando la gloria de Cristo. ¿Y qué hizo Tomás? ¿Qué dijo Tomás? ¿Qué dijo Tomás? O sea que el escepticismo no es problema. Usted puede ser todo lo crítico. Yo soy crítico. A mí no me viene aquí con cualquier curita que traer un cura. No, yo soy crítico, un tipo crítico. Pues usted puede ser crítico, todo lo crítico que sea, pero le invito a que desde su capacidad crítica, ¿cierto? Y su condición crítica, porque usted no sabe si su condición ya es bien crítica, está a punto de morirse. Desde su postura crítica, le invito a que usted se abra a la verdad. Así nos salva Cristo. Sigamos, Dios mío. Tercera cadena. La tercera cadena se llama el prejuicio. El prejuicio es una especie de pereza de conocer porque ya conozco. Pereza de conocer. El prejuicio consiste en ponerle etiquetas a las personas, ser ágil en ponerle etiquetas a las personas. Entonces, bueno, va a hablar una mujer: ay, eso las mujeres son todo sentimentalismo, todo emoción. ¿Qué se espera que diga una mujer? Va a hablar un paisa: ahora estos paisas, verá todo lo que va a salir, y el tipo aquí nos pretenderá dar 2, 3 vueltas. El prejuicio es el diabólico arte de no escuchar. Eso es no escuchar, es no abrirse a lo que dice la otra persona. Es muy posible que esa persona que tú no quieres escuchar, porque la has descalificado antes de que abra la boca, por su raza, o por su condición social, o por su sexo, o por su formación, esa persona que tú no quieres escuchar también tiene algo que decir.
Santo Tomás de Aquino nos ayuda a superar el prejuicio con una frase muy bella que tiene. Esa frase, que incluso me la aprendí en el original latino, dice: Veritas aquocunque dicatur a Spiritus Sancto es, que se traduce: la verdad, no importa quién la diga, viene del Espíritu Santo. Entonces hay que vencer el prejuicio, hay que vencer el prejuicio por la alineación política que uno tiene, por el tipo de formación moral que uno tiene, por las preferencias económicas que uno tiene, por muchas otras razones. Uno fácilmente asigna etiquetas y pone prejuicios, o tiene prejuicios que supuestamente le autorizan para no tener que pensar, para no tener que juzgar. Es que es muy cómodo decir cosas como: mire, realmente todos los de esa zona, todos son unos perezosos. O sea, ya no tengo que pensar porque ya sé que todos son perezosos. Todas las mujeres son así, todos los hombres son así. Hombre tenía que ser, todos los hombres son así. Eso es cómodo, pero es irresponsable. Santo Tomás de Aquino nos pone en la ruta de vencer esa comodidad. Tienes que preguntarte por el contenido y no solamente prejuzgar por el continente. Continente es lo que contiene, contenido es lo que está adentro. Entonces no te quedes mirando solamente el continente. Es impresionante ver cómo muchas personas se pasan la vida entera despreciando la opinión de los jóvenes, porque son jóvenes. Un joven que va a saber. He conocido casos, y esa es la historia del machismo. La triste historia del machismo es esa. Yo soy el que sé. ¿Por qué? Porque yo soy el hombre. En cambio, ¿ella qué? Ella es la mujer. ¿Ven? La mujer no sabe porque es mujer. Yo sí sé porque soy hombre. Eso es estúpido. No hay ninguna palabra suave para indicar ese comportamiento. Es estúpido, punto. Esa manera de pensar es tonta. Muchas veces las mejores ideas pueden venir de donde tú no esperas. De hecho, Dios nos hizo tan distintos y tan complementarios entre hombre y mujer, que con mucha frecuencia el hombre que sabe escuchar a su esposa es el hombre que toma las mejores decisiones, también en los negocios. Porque las mujeres ven cosas que nosotros los hombres no vemos. Y los ejemplos son fáciles de encontrar. En muchos negocios el hombre ya se sitúa en la meta, lo que voy a ganar y todo lo que voy a conseguir y el éxito que voy a tener. La mujer, que no tiene quizás ese mismo tipo de codicia y que no tiene ese afán de éxito personal, tiene el corazón un poco más libre para evaluar otros factores. Como por ejemplo: no me gusta ese socio que tienes. No me gusta ese... Ay, tú, si a ti no te gusta a nadie, y si fuera una socia peor. No te gusta a nadie. Todo lo que yo hago es malo y todo lo del pobre es robado. Quéjate si quieres, pero no me gusta ese señor. Ese señor esconde la mirada. Ese señor cambia de historia cada vez. Cada vez que te describe el negocio lo cambia. No me gusta, él está ocultando cosas de su pasado, él no quiere que sepamos dónde vive, no me gusta. Y este hombre, este varón, macho como él solo, en un acto de lucidez dice: ¿y qué tal que ella tenga razón? Porque ese es un acto de lucidez. Oír a la mujer es un acto de lucidez. ¿Y qué tal que ella tenga razón? Voy a averiguar un poco más. Oiga, consígame una copia, secretaria, consígame una copia de la tarjeta profesional del socio. Pues estuve averiguando y resulta que fue cancelada por una denuncia penal hace no sé cuánto tiempo. ¿En qué problema me estaba metiendo yo? ¿Cómo nos ayuda Cristo a vencer los prejuicios? Cristo ayuda en los evangelios a vencer prejuicios de muchos modos, pero el que más me gusta será por la labor de magisterio y de predicación que tengo. Son los ejemplos que da Cristo. Más de una ocasión Cristo toma a ese tipo de personas a las que todo el mundo desprecia y detesta y las pone de protagonistas de sus historias.
El ejemplo más impactante es este que nos ha repetido muchas veces el Papa Francisco. ¿Se acuerda que hay una parábola que se llama del buen samaritano, no? Y en la parábola del buen samaritano, el protagonista es el samaritano. ¿Y a quién le dice la parábola a Cristo? A los judíos. Y los judíos detestaban a los samaritanos y consideraban que todo samaritano era un hereje, y consideraban que los samaritanos habían perdido la fe por lo menos 9 siglos antes. Y Cristo pone de protagonista de la historia a un samaritano. Eso se llama vencer prejuicios. ¿Qué tal eso? La gente que más detestaban los judíos. Y para que quede clara la enseñanza, mira lo que dice Cristo. Pasó por aquel camino primero, ¿quién pasó? Un sacerdote. ¿Qué hizo el sacerdote? Dio un rodeo y siguió derecho. Luego pasó un levita, algo así como un sacerdote de menor rango. ¿Qué hizo el levita? Dio otro rodeo. Es decir, que de esos dos no se hacía un caldo. No sirvieron para nada, para nada. Mucho ropaje, mucha teología, mucho estudio, mucha rezadera, y sin embargo siguieron derecho. ¿Quién es el protagonista y el héroe? Un samaritano. Así es como Cristo vence los prejuicios. Cuando estaban regañando a los niños, ¿qué dice Cristo? Espere un momentico, tráigame un niño, dejad que los niños vengan a mí, pero callaos, claro. Cuarta cadena. La novelería, la curiosidad. La curiosidad mató al gato, dice el refrán. Y otro agregó, pero murió sabiendo. La curiosidad. Santo Tomás de Aquino nos dice que el afán de estar averiguando novelerías y el afán de estarse metiendo en vidas ajenas es enemigo de la verdad. ¿Por qué? Porque el que está averiguando chismes y novelerías y metiéndose en vidas ajenas, finalmente no sabe ni qué es verdad ni qué es mentira. Por eso el chisme típico empieza con estas palabras: y te lo digo en secreto porque me lo dijeron en secreto. o sea que ya ese secreto hasta dónde va no se sabe. ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado con la curiosidad. La curiosidad es terrible. La curiosidad hace que uno le baje enormemente la calidad a la búsqueda de la verdad. Y la razón es esta: lo más difícil de conocer, según Jeremías capítulo 17, es el corazón humano. Es donde uno más se equivoca. Y el chismoso, y el curioso, y el novelero andan metidos en eso donde muy poca certeza puede haber. Así no va a funcionar. Muchas veces del corazón humano solo puede juzgar Dios. Así lo dice el profeta Jeremías. ¿Quién entenderá el corazón humano? Y responde: yo, el Señor, sondeo el corazón, penetro las entrañas. Entonces, por decirlo menos, la curiosidad de estarse metiendo en vidas ajenas, por decirlo menos, es una pérdida de tiempo, porque no vas a poder llegar a una certeza última sobre quién es esa otra persona, porque el único que conoce realmente toda la historia, con todos los agravantes y todos los atenuantes, es Dios. Claro, uno tiene claridad de ciertas cosas, uno sabe ciertas cosas. Si yo veo que una persona está robando en su empresa, está maquinando cosas, está cambiando la contabilidad, yo sé que ese es un delito. Pero llegar a la verdad última sobre esa persona y qué va a pasar con esa persona en la eternidad, solamente Dios.
Entonces la curiosidad, la chismografía, el afán de novedad es una cadena terrible. Y eso se convierte en un vicio tremendo. Un vicio que se manifiesta en que a la persona le empieza a temblar un dedo. Antes, con los teléfonos antiguos, era este dedo el que le temblaba, porque necesitaba marcarle a la amiga para contarle chisme fresco. Y entonces le temblaba el dedo. Ahora, con los nuevos teléfonos, la enfermedad ha cambiado. Ahora le tiembla el pulgar. Pero sigue siendo la misma tembladera. Tiene que contar. ¿Qué hago? Me voy a explotar. Eso es una enfermedad, señorita. Señora, se va a morir de vieja chismosa. Bueno, sigamos. Quinta cadena, el cientificismo. El cientificismo, por favor, buscar la palabra cientificismo en la página fraynelson.com, que es mi página web, está al servicio de todos ustedes. Cientificismo. Usted puede buscar en la página de entrada o en la página del blog. Tengo una buena colección de artículos sobre este tema. ¿Qué es el cientificismo? Es la pretensión de que toda la verdad se obtiene únicamente por el camino de la ciencia. Ese es el cientificismo. Es decir, que no hay otra manera de conocer la verdad que no sea la ciencia. Ese es el cientificismo. El cientificismo está muy metido en las universidades. No puedo extenderme aquí porque no es nuestro tema principal, pero está muy metido en las universidades. Es típica la actitud pedante, presuntuosa, como decimos en Colombia, sobrada, del profesor universitario. Si ustedes creen por allá en esas bobadas, el Sagrado Corazón y la Virgen, y si la Virgen fue virgen, allá ustedes, yo vengo aquí con la ciencia pura y dura. Y los muchachos y las muchachitas que no tienen una buena formación filosófica ni científica, allá asustados, allá en su sillita asustados. Además, como ahora todos son delgados y apenas calientan la mitad del puesto. En mi época, por lo menos, uno calentaba el puesto entero, caray. Pero ahora una manada ahí de medio puesto, ¿no? Caliente, ahí asustados con el profesor. El tiempo no nos da de ninguna manera para estudiar este tema aquí, pero sí hay algo muy cierto. Fíjate que la Biblia nos dice a través de San Pablo: la ciencia hincha. Ahora me van a decir el científico. La ciencia. Ya le puede explicar usted a su novia, lo que pasa es que yo soy científico, mira. A lo que se refiere San Pablo es a que uno se vuelve presuntuoso y uno se vuelve orgulloso. Los verdaderos sabios son gente como Sócrates, gente como San Agustín, gente como Newton. Les voy a recordar 3 frases de estos grandes intelectos de la historia de la humanidad. He aquí lo que dijo Sócrates. Sócrates fue a visitar el oráculo de Delfos, el oráculo más famoso del mundo pagano. Sócrates fue al oráculo de Delfos y el oráculo dijo lo siguiente: no hay nadie más sabio que Sócrates en el mundo entero. ¡Wow! Eso daba para el máximo de soberbia. Pero Sócrates dijo: eso no puede ser cierto, eso no puede ser cierto. Yo no puedo ser la persona que más sé, yo no puedo ser el más sabio. Pero se quedó reflexionando sobre esa frase hasta que le llegó como una inspiración. Sócrates habla en su biografía, o en sus testimonios que consideramos autobiográficos, él habla mucho de especies de inspiraciones que él tenía, y eso que era una persona pagana. Él decía que un espíritu como que le hablaba. Yo digo un hombre como esos que hubiera conocido a Cristo, pero en fin.
Entonces Sócrates dice que una especie de inspiración que le llegó fue: yo no es que tenga demasiados conocimientos, pero yo por lo menos sé que no sé. Los demás creen que saben, yo por lo menos sé que no sé. Y saber que uno no sabe, eso ya es una gran conquista. Esa es la frase de Sócrates. Fíjate la humildad de los verdaderos sabios, para que vaya viendo usted cuando le resulte ese profesor universitario sobrador, ese que llega allá y dice: bueno, y entonces aquí qué, a ver, aquí cuántos creen, porque son blasfemos, ¿no? De una vez se meten con la Eucaristía, con la virginidad de María, con todo este tipo de cosas. Los verdaderos sabios son como Sócrates. Algo parecido dijo San Agustín. San Agustín, uno de los intelectos más privilegiados, vivió a finales del siglo IV, comienzos del siglo V de nuestra era. Murió en el año 430 San Agustín, hace más de 1500, vamos para 1600 años. He aquí la frase de San Agustín: ay de mí, ni siquiera sé cuánto ignoro. ¡Qué humildad! Esos son los sabios, eso sí. El problema está en que una persona lee 2 libros y ya es experto, sobre todo en este país. En este país cualquier persona hizo un diplomado por correspondencia, faltó 3 veces, le regalaron el cartón, pero ya es experto, ya yo sé, ya llega y humilla y pisa duro. Ay, este país, Dios mío. Bueno, ¿qué dice San Agustín? Ay de mí, que ni siquiera sé cuánto ignoro. Isaac Newton era una persona bastante vanidosa, pero a Newton no le daba la soberbia, no se le subía la soberbia cuando se trataba de temas de ciencia. Escribió las siguientes palabras, según un cierto relato. Ustedes saben que todo eso es discutido. No sé cómo me verá la posteridad, pero yo me veo como un niño que ha caminado por la playa y se ha entretenido encontrando una concha o un caracol, mientras el océano entero de la verdad está a sus plantas. Los verdaderos sabios son humildes, pero un poquito de ciencia a veces hace a la gente soberbia. Por eso San Pablo advierte que la ciencia hincha. Firma Nelson, el científico. Bueno, presunción. Parecido, otra cadena del intelecto, de la inteligencia, es la presunción. Eso, creerse demasiado, no solo por la ciencia, sino también otros por la filosofía, otros es por la experiencia. Ustedes no han tenido en su familia esa gente que todo es la experiencia. Usted no sabe nada, yo sí tengo experiencia. Entonces a veces la persona se apoya en la experiencia que ha tenido, a veces se apoya en los títulos que ha conseguido, a veces se apoya en los cargos que ha tenido, todos regalados, pero se apoya en eso. Entonces la presunción nos hace enemigos de la verdad, porque el único camino hacia la verdad es la humildad. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la presunción? Nos dice San Pablo: ¿qué tienes que no hayas recibido? Que tengo inteligencia, regalo, hermano, regalo. Que tuve oportunidad de educarme, ¿eso quién se lo dio? Su familia, su papá, su mamá. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pasemos a la séptima, que me interesa mucho. Enemiga y cadena de la verdad es la superficialidad. La superficialidad es la de aquellas personas que están siempre pensando en las cosas vanas, que viven perpetuamente ausentes de sí mismos. Por eso dice San Agustín estas palabras poéticas que me aprendí de memoria cuando me dijeron: vas a ir a la asociación Jesús en ti confío. Bueno, ya me las sabía de un poquito antes, son también de San Agustín. Dice este hombre: tú estabas hablándole a Dios, tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Oiga esa profundidad. Señor, tú estabas dentro de mí, siempre estuviste dentro de mí, pero yo estaba afuera, y deforme como era, me lanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían.
La superficialidad es el vivir perpetuamente distraídos en el mundo del deporte, en el mundo de la moda, en el mundo de la política, en el mundo del juego, en el mundo de lo que sea. Vivir distraídos, la vanidad, la política, el deporte, el arte, pueden adueñarse de nuestros corazones, pueden poseernos. Hay que tener mucho cuidado con eso. La Biblia nos cuenta la historia triste de una muchacha decapitada. Yo la llamo la decapitada. ¿Cuál es la decapitada? La decapitada es la hija de Herodías. Ustedes se acuerdan que en el cumpleaños de Herodes danzó una muchacha. ¿Por qué la llamo la decapitada? Porque ella tenía cuerpo, pero no tenía cabeza. No tenía cabeza. Entonces cuando le pregunta, cuando Herodes le dice, te voy a dar lo que sea hasta la mitad de mi reino, como ella cuerpo sí tenía, creo que fue de las primeras que se hizo liposucción, como ella cuerpo sí tenía, pero no tenía cabeza, por eso la llamo la decapitada, tuvo que tomar prestada la cabeza de la mamá. Y la mamá era lo contrario, la mamá sí tenía cabeza, una cabeza picha, perversa, montado sobre un cuerpo que no describiré. Entonces, esa muchachita, la decapitada, es el ejemplo de en dónde termina la gente superficial. Son juguetes de otros los manejarán. Y por eso es muy importante, como en este país hay tanta gente bonita, y como hay tanta raza bonita, Dios mío, en este Santander, es muy importante que las bonitas, sobre todo las bonitas, se den cuenta que si van a vivir solamente para su cuerpo y para su belleza, serán hijas de la decapitada. Entonces piensen, muchachitas, piensen. Si quieren vivir como decapitadas, piensen a quién le van a entregar su cabeza. Porque Juan Bautista fue decapitado y murió, pero esta otra vivía decapitada, no tenía cabeza, no tenía criterio, porque era superficial, porque solo vivía para el baile, porque solo vivía para la vanidad. Cuidado con eso. Por último, la última cadena que debemos mencionar es la opinión pública. ¿Dónde lo denuncia la Biblia? Efesios capítulo 4. No se cansen de tomar apuntes. Yo no me canso de predicar, usted no se cansa de tomar apuntes. Efesios capítulo 4. ¿Qué dice? Que no seamos como niños llevados a cualquier parte por cualquier viento de doctrina. La opinión pública. Que ahora todas mis compañeras son bisexuales. Bueno, yo también seré bisexual entonces. Eso es ir con la opinión pública. Que todas ahora están con novio lleno de plata, novios casados, eso se llama adulterio. Todas están con novio adúltero. Ah, pues entonces yo también. El lema de quienes viven de la opinión pública es: entonces yo también. ¿Qué nos enseña Jesucristo? Yo he vencido al mundo. ¿Qué nos enseña Jesucristo a través del apóstol San Juan en su primera carta? No améis al mundo ni lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, guerrea contra Dios. ¿Qué nos enseñan los santos? Como por ejemplo la muy querida Catalina de Siena, que nos enseña que el mundo es como un río que todo lo va arrastrando, pero que Dios nos ha dado puente en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Qué nos enseña San Juan Pablo II, numerosamente citado en esta casa de oración? Que nos enseña que aprendamos a vivir contracorriente. Quedémonos con esa frase última de Jesús. Juan capítulo 16, último versículo del capítulo 16 de San Juan. Yo he vencido al mundo.
Hermanos, démosle permiso a Dios de que libere nuestra inteligencia. Démosle permiso a Dios de que nos quite estas cadenas. Yo nombré 8, seguramente hay más. Entrégale tus cadenas al Señor. Siente su poder. Siente que Él te quiere humilde y te quiere crítico y te quiere libre para encontrar tu verdadero rostro. Tal vez tú no has encontrado tu rostro. Te has puesto tantas máscaras que tú mismo no sabes quién eres. Dale la oportunidad a Cristo de que te revele tu verdadero ser y tu verdadera vocación. A Él sea la gloria y el poder por los siglos. Amén.